Bienvenidos al podcast Before You Scale, el podcast donde entrevistamos a founders en etapas early stage. Hoy estamos con Mike Cuñet. Mike es el founder de Tenders. Tenders es básicamente la plataforma que ayuda a digitalizar todo en el sector transporte. Ayuda a la contratación de transportistas, a la compra de camiones y también es una solución software que permite estudiar la oferta de camiones para tener menos tiempos en vacío y que siempre estos camiones estén con algo de mercancía, porque al final ese es su negocio. Esperemos que os guste. Pues muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Before You Scale con el crack de Biel y tenemos con nosotros a Mike Cuñet, si lo digo bien. Sí, exactamente. Y él es el co-founder de Tenders. Correcto. Un poco la primera pregunta que queremos hacer es, oye, ¿qué es esto de Tenders, no? Sí, pues antes de nada, gracias por recibirme. Es un placer tener la oportunidad de contar más alrededor de mi modelo de negocio. Al final tenemos esta visión de hacer que la logística sea más sostenible y nuestra misión es mantener un equilibrio entre las personas y las tecnologías en un sector donde la tecnología tiene bastante resistencia y hay que tener tácticas para hacer que sea más digitalizado, ¿no? El sector del transporte, ¿no? Correcto, ¿Vamos? correcto. Así que nuestro modelo empezó desde ahí, ¿no? De cómo podemos hacer para que el sector sea más digital, para que sea más sostenible. Y cuando te das cuenta que la mayor parte de las personas que hacen este sector, porque al final el transporte se habla de personas, son gente que están aquí desde muchos años. De hecho, hay una falta de talento en nuestro sector, tanto en las oficinas que en los camiones. Faltan más de 650.000 conductores de camión. Así que a veces por eso recibes tu paquete tarde. ¿Y qué hace Tenders dentro de todo esto? Bueno, nos tenemos que poner ahí a conducir, tío. Sí, paga bastante bien, ¿no? Si Sí. te das cuenta, en Estados Unidos, en tiempo de picos de demanda, un chofer de camión cobra más de 10.000 euros al mes. Joder. ¿Escucharías podcast todo el rato? Claro, te pones podcast Sí, ahí, audiolibros exactamente. y vamos, a tope. Sí, exactamente. Yo he sido conductor de tren y es lo que hacía. Sí, ¿no? También, eso es. Exacto. Así que Tenders empieza desde ahí, desde qué necesitan nuestros clientes que están mirando la digitalización con un ojo dudando. Y básicamente hemos empezado desde su mayor problema, encontrar camiones. La idea es que cuando te acercas a una empresa de transporte, la primera pregunta es, ¿para qué me quieres vender software? No necesito software, ¿no? Entonces, tomando esta conclusión, hemos dicho, ¿cómo podemos trabajar el modelo para que no simplemente transicionamos los early adopters, pero también los late adopters, que representan el 95% del mercado? Pues en sitio de venir con un software, hemos venido con un camión. La idea es que estas personas, como típicamente Mari Carmen del Polígono Sin Vallas, que le encanta el papel y el boli, no te quiere recibir por software. ¿Pero por qué? Hay que entender esto. Porque está buscando un camión todo el día para cubrir la necesidad de su cliente, que es lo que le paga el sueldo. Entonces, hemos entendido esto bastante temprano porque veníamos del sector. Yo venía de una empresa que es enorme, factura 28 billones, se llama C.H. Robinson, y americana además, así que el estilo americano contrastó bastante con la forma de hacer las cosas en Europa en transporte. Y en ese sentido lo había pillado desde hace tiempo. Y me di cuenta que proporcionando un camión podía básicamente ayudarles más allá de esto. La idea inicial se enfocaba en hacer una marketplace donde también nosotros podríamos actuar como un proveedor más. ¿Por qué? Porque durante el Brexit, no sé si te acuerdas, pero no había pollo en KFC. No había gasolina en las gasolineras, simplemente porque faltaban camiones. Y nadie estaba encontrando estos camiones. A la vez, si ibas en estos Wallapops del transporte, para encontrar camiones tampoco encontrabas y pagabas unas suscripciones súper altas. Y he pensado, ¿por qué no montamos una marketplace donde actuamos como proveedor? Un poco como lo tenemos en eBay, ¿no? Tienes el comprarlo ya, si necesitas el iPhone, comprar este iPhone para tu hermana para Navidad, o tienes la subasta si quieres abaratar el coste al máximo y jugártela. Pues Lo planteas como algo súper racional, pero yo creo que la primera derivada es, si faltan camiones, montar una empresa de camiones como tal, ¿no? O sea, es lo que quería todo el mundo. Sí, ¿por qué no lo hemos hecho? Es buena pregunta. Simplemente porque 20% de los camiones o 25% de los camiones que vas en la autopista van vacíos. Entonces, si hay 4 millones de camiones en Europa y faltan 650.000 choferes, te das cuenta que falta un poco más de 10%, ¿no? Eso es un problema de optimización seguramente de todos estos camiones también, ¿no? De que no haya tantos camiones vacíos, ¿no? En parte también, pero te voy a preguntar esta vez yo mismo. ¿Tienes un amigo que quiere ser chofer de camión?
Javi, ¿no? Javi, ahora Ahora me ha venido la sí, que calentada. escuchar el audiolibro de la biografía de Elon Musk en el camión. Así que... Me falta Sí. la mitad. No, es que yo no tengo ningún amigo que quiere ser chofer de camión, simplemente porque nuestra generación tiene No, es verdad otras que no. aspiraciones, ¿no? Sí. Y lo que ha pasado No, es es una que posición incluso como denostada, ¿no? O sea, tiene una connotación incluso negativa si te dedicas solo a esto, ¿no? O sea, no es lo Claro. más atractivo. Claro. Y cuando te impulsan a estudiar, es incluso para evitar posiciones más como esta, injustamente seguramente. Totalmente, la generación de nuestros padres, no el 100% de los estudiantes se iban en estudios universitarios de alto nivel, ¿no? En nuestra generación nos acercamos a este tipo. Claro. En ese sentido, es normal que antes habían más conductores. Ahora lo cubrimos con inmigración. Justo. Hemos visto a transportistas importar muchos choferes de Sudamérica, de Marruecos, pero hay un choque cultural a veces y esta gente no se queda. Hemos visto también choferes de la India. Creemos también que el transporte no paga tanto y podría pagar más para ser más atractivo, pero eso es otro debate. Volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que es una parte de las respuestas, ¿no? Al final creo que podría ser más optimizado, podríamos tener más talento, pero a la vez es cierto que faltan camiones, estamos de acuerdo. Y también la subida del consumo durante el periodo de COVID ha puesto en la luz estos problemas y ahora hace falta de una nueva generación de emprendedores que intentan arreglar estos problemas. Al final es un movimiento, hay que ser pragmático y entender que no se puede arreglar todo de un día para mañana. Yo he ido en las COPs, esta cumbre mundial del cambio climático. Al inicio vas un poco como crítico, ¿no? Diciendo por qué hay tantos jets privados, porque las cosas no avanzan al ritmo que lo estoy esperando, sobre todo nuestra generación. Yo mismo vengo de un pueblo pequeño, en la montaña, en los Alpes, en Francia. Pasan 3.000 camiones al día en mi pueblo, está súper contaminado. Tengo todas las razones para enfadarme, pero con una visión más pragmática, estoy capaz de entender que el movimiento es más importante que el objetivo final. Y en ese sentido, dar mi pequeño esfuerzo cada día para ir hasta allá me permite entender que el positivismo es más importante que ser un poco más ofensivo sobre las formas con cuales se hacen las cosas. Vale, perdona, que te he interrumpido justo cuando estabas contando sobre tenders. Así que Sí. puedes seguir contando Perfecto. un poquito más. Faltan Sí. camiones y camioneros, ¿no? Sí, faltan camiones y camioneros y además de esto, todos queremos productos más sostenibles, ¿no? Entonces, ¿cómo va a transicionar el transporte a una forma más sostenible de transportar mercancía? Primero, ¿por qué nos enfocamos en mercancía? Porque los paquetes no tienen piernas. Al final es más urgente digitalizar y hacer más sostenible el transporte de mercancía que de pasajero, ¿no? Y luego, si estás en esta transición y quieres buscar un camión eléctrico, rápidamente te darás cuenta que la red eléctrica no está preparada. No hay tantos camiones eléctricos, es solo 1% de cuota de mercado. Y si no te llamas Amazon, básicamente estos camiones no son para ti. Te encuentras con el camión a combustible fósil de la esquina de la calle. E hidrógeno todavía menos, ¿no? Todavía le falta. Menos. Al final el mix se compone de hidrógeno eléctrico, el tren, el camión a gas, el ferry en zonas cortas, el biocombustible, el combustible sintético. Y esto crea un mix, ¿no? Como un mix financiero que tendrías en tu startup, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, lo importante es entender que si tú eres un broker de cebolla en Valencia, no vas a entender esto de golpe y vas a necesitar a alguien que venga con su know-how, su tecnología y sobre todo los contactos. Bueno, y que te salgan para los números, funcionar. ¿no? O sea, al final te vas a cambiar a estos camiones más, digamos, sostenibles si te salen los números. No lo vas a hacer porque sí. Exactamente, es lo que nos dicen nuestros clientes cuando hablamos del transporte multimodal por tren. ¿Cuál es el coste? Esa es la primera pregunta, no es cuál es el ahorro de huella de carbono. Entonces, esto es un problema. También hay un problema de optimización fiscal. Tiene que ser en Europa. económico y sostenible en ese orden, ¿no? Correcto. O sea, lo quieren así. Correcto. Primero el precio y segundo la parte sostenible. ¿Por qué? Porque al final la logística siempre ha estado para abaratar coste. Si te das cuenta, el tren con la máquina de humo llegó simplemente porque el caballo era menos eficiente y más lento. Y siempre ha sido un prerequisito, ¿no? Abaratar costes y luego mejorar la calidad y la sostenibilidad. Pero la gente está dispuesta a pagar por que sea sostenible o no. O sea, imagínate, si el precio es más 2.000 euros más alto del camión, un 5% más alto, ¿estarían dispuestos a coger algo eléctrico por ese precio? O sea, ¿cuál es un poco el umbral que...? Porque al final no creo que el eléctrico sea automáticamente... O sea, si el eléctrico es más barato, obviamente cogerán el eléctrico, pero por la primera condición, que es el precio, ¿no? Entonces la segunda ya no entra, ¿no? Entonces, Y el tema es que no es la gente, ¿no? Porque no es el consumidor final quien elige esto, ¿no? O sea, realmente los transportistas
se ven, o sea, es un negocio B2B, entiendo. O sea, yo cuando compro en Amazon no elijo si quiero camiones eléctricos o quiero camiones normales. Hacen el transporte, no sé cómo lo hacen, pero se encargan de que llegue el paquete a Claro, al a final casa. sí que es el consumidor final, porque ¿quién compra los servicios de los transportistas? Los fabricantes. ¿Y quién compra a los fabricantes? El consumidor final. Entonces, es como cuando vas en el supermercado, no tienes todo sostenible, una parte de los productos simplemente. Ya, pero que el fabricante es quien decide si su camión va a ser sostenible o no va a ser sostenible, ¿no? Claro. Cuando yo compro en Mango, Ujú. no elijo si el transporte es sostenible o no es sostenible. Si tuviera que elegir, entonces sí que sería el punto más. Y creo que Sí. la mayoría de gente elegiría que no, porque siempre que hay, o sea, yo siempre lo pienso como las aerolíneas que te permiten hacer el offset de carbono y estoy seguro que nadie o casi nadie hace el offset de carbono porque cuando te lo separan, estoy de acuerdo que nadie lo haría. Pero si ya está embedded en el price, o sea, si realmente ya me lo metes, pues si no me doy cuenta y ya estoy offsetting, pues no está tan mal. Si entro en detalle, diría que las grandes empresas sí que tienen esta presión de ser más sostenible cuando estás en la bolsa. Tus accionistas te Claro, ahí sí, presionan, ¿no? justo. Y típicamente lo que nos dicen nuestros clientes, porque responden a estos accionistas, es, este año me han pedido bajar la huella de carbono de un 10% a nivel de logística. No me dicen cómo, lo tengo que encontrar. Y entonces tú estás aquí como un agente más para ayudarlos en esta transición. Ujú. Entonces, lo importante es entender que esto viene en segundo plano, porque si no arreglas el primer pain point del sector, que es necesito capacidad de transporte como agua de grifo, que sea adaptable a los picos de demanda económica, segura, digital y en el mejor de los casos sostenible, pues no llegas a esta parte de transición sostenible. Los mayores fabricantes sí que cambian. Los pequeños no tienen ni tiempo, ni dinero y tampoco las ganas para cambiar. ¿Y cómo te adaptas a esta gente? Pues encontrando cuál es su pain point principal, la falta de camiones, y ayudándole a digitalizarse. Es como una táctica marketing, nuestro modelo de negocio. Vamos con un camión para hablar de digitalización, para hablar de sostenibilidad, básicamente. Entonces, ¿cómo es el producto? ¿Es un software? Sí, es un SaaS, ¿Es un SaaS? ¿Modelo de suscripción? sí, modelo de suscripción, te das de alta, puedes gestionar todos tus transportistas. ¿Modelo de suscripción por paquetes, por número de empleados, o por camiones, o simplemente es un fee, digamos, y Sí, ya está? es que los problemas del sector son diferentes a un modelo más B2C, diría. En ese sentido, lo que priorizamos nosotros en nuestro modelo de pricing es la usabilidad. Es decir, que, o no diría la usabilidad, pero el tipo de feature que ofrecemos, ¿no? Es decir, que un gran problema del sector es la conectividad. Típicamente tengo clientes que tienen miedo de morir por éxito. Cada vez que compran 5 camiones, tienen que fichar a 4 personas para picar datos. Y ven a Tenders como una pieza central tecnológica para conectar a los demás sistemas. Entonces, esta suscripción es la más premium que tenemos, donde nos integramos con los demás sistemas de nuestros clientes a través de una API universal, ¿vale? La más barata es una bolsa de carga privada donde gestionas a tus propios transportistas y ya está. Y además de esto, te damos la posibilidad de pedirnos camiones directamente. Y en el medio, lo que damos es unos módulos adicionales, normalmente financieros o de analytics o de cálculo de huella de carbono, para básicamente hacer las cosas más eficientes. Sobre todo las pequeñas empresas no quieren tener 10 software, entonces los centralizamos todo, les permitimos de facturar, de buscar clientes y también de gestionar su operativa. Y el modelo, para acabar con esto, está hecho para crear una autopista donde pasan muchos camiones y muchas cargas, porque idealmente lo que queremos construir es un agregador de servicio. Hemos integrado primero un pronto pago porque los transportistas suelen cobrar tarde, a 70 días en España, y ahora vamos a integrar más servicios. Típicamente la reserva de ferries, de túneles, de pagar combustible, el seguro, una marketplace de mala deuda, porque en transporte hay un problema de impagos importante. Pero también ahora estamos trabajando con la Agencia Espacial Europea a través de una otra startup de Barcelona. Y nos hemos dado... ¿Qué startup? Se llama Earthpulse. No sé si la conoces. No. Se conectan Ya la traeremos al podcast. Sí, por favor, te la presento. Es una emprendedora estupenda, además. Y además, chica, nos viene bien. Sí. Hay que tener un poco de diversidad. La diversidad es importante. Eso, es muy importante. Y básicamente, ¿qué pasa? Que nos hemos dado cuenta que desde el espacio puedes conseguir monitorizar el movimiento de 10 veces más camiones que el líder de GPS en Europa para camiones. Típicamente tiene el 23% de cuota de mercado, sigue a 4% de los camiones en Europa. Son 150.000 camiones de 4 millones. Un poco, ¿no? Pues desde el espacio, todos los camiones al aire libre están para ti. Entonces puedes seguirlo. Y lo importante es que ahí juntas un interés económico, que es el transportista medio tiene menos de 3 camiones, Paco y Manolo conduciendo un camión, y ellos te llaman el lunes diciéndote, Mike, estoy en Barcelona, tengo un cliente, me envía a París, me paga mucho,
Llego el miércoles y tengo que recargar en París para volver a Barcelona porque el viernes es el cumple de mi hijo. Búsqueme una vuelta. Y yo estaré capaz de decirle a fin de año, no te vayas a París. Hay un 80% de probabilidad que vuelvas en vacío porque hay una sobreoferta de camiones. Vete a Ámsterdam, vete a Berlín, ahí sí que faltan camiones. Y en ese sentido, el transportista lo que va a poder hacer es recargar mucho más cerca de su punto de descarga. Y un transportista medio pequeño tiene 3% de evita y 7 puntos de margen se van a la distancia en vacío entre cargas. Entonces, su mayor preocupación es abaratar costes y si vas en su PNL, el leasing, el sueldo del chofer o el seguro no se pueden negociar. Así que la única cosa que le queda es la distancia en vacío. Sí. Hasta hoy, las únicas soluciones que existían era una approach microeconómica. Voy en una marketplace y me encuentro un cliente cerca. Pero la anticipación a nivel macroeconómica no existía, porque la tecnología no te permitía hacer esto. La resolución de la imagen del GPS, del satélite, antes era demasiado grosa para... Pero tú no prevés la demanda, sino que prevés la sobreoferta como claro. tal, ¿no? Sí, el problema es que el satélite no pasa tanto y solo puedes tener un par de imágenes al día. O sea, tú en el satélite ves un montón de camiones yendo hacia París, ¿no? Y dices, oye, va a haber muchos camiones en París, va a haber mucha competencia, si te llevas algo será un coste muy, 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 muy barato y igual no te merece la pena, ¿no? Exactamente, imagínate, estás en París y tienes que volver a Barcelona en vacío, son 1000 kilómetros. Esto pero tiene un coste. Asume, Mike, que la demanda es bastante constante, entiendo, ¿no? Sí, es como la bolsa, pero no digitalizada. No hay precios en una pantalla porque no hay una base de datos que existe lo suficientemente grande para calcular precios ajustados. Así que todo el mundo lo hace con su cabeza. Cuando voy a ver los mayores proveedores logísticos, sin decir nombre, me dicen, last mile, first mile, lo tenemos súper bien gestionado. Transporte internacional es Excel, en el mejor de los casos, si no es papel, boli y el conocimiento de la gente. Y lo que pasa es que si vas en un operador logístico te darás cuenta de esto rápidamente. Hay más información volando entre los comerciales que en el sistema. Y si una persona se va, se pierde esta información. Entonces lo que ofrecemos nosotros es bajar estos datos. Por eso nos estamos convirtiendo en una startup que quiere vender datos. Porque sabemos que es la forma de optimizar el transporte en el futuro y es una categoría que no se ha abierto del todo de momento, sobre todo en el sur de Europa. Por hacer un poco de resumen, Mike, o sea, veo que tenéis una parte muy digital de calcular esa sobreoferta, ¿no? Que es un poco integrado en el software, ¿no? Luego tenéis la parte de encontrar camiones y luego la parte de encontrar también camioneros, ¿no? En cierto modo, gente que lleve los camiones, ¿no? Sí. ¿Cómo os organizáis internamente para que cada una de ellas funcione, ¿no? ¿Cómo encontráis otros camiones si es tan complicado? ¿Tenéis una red de proveedores? ¿Cómo lo hacéis? ¿Y por qué no lo pueden encontrar ellos por su cuenta, ¿no? Sí, dos tácticas, para late adopters y para early adopters. Los early adopters nos vienen a través del inbound, nos llaman directamente, la landing page, los eventos del sector, se acercan y hablamos y les digitalizamos. ¿Sí? Los late adopters, vamos a su pain point, necesito un camión. ¿Y dónde están publicitando esta necesidad de camión? En las demás marketplaces. Así que vamos allí, miramos un poco cuál es la necesidad de estos clientes, les llamamos, les ofrecemos el camión que necesitan. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente, he fichado a los mejores brokers de transporte que he encontrado en mi camino. Y gracias a esto he podido desmarcarme de estas marketplaces simplemente porque cuando das comida al mismo transportista desde 30 años, no importa si faltan camiones, este siempre te va a contestar al teléfono y te dará su camión para poder cargar la carga de tu cliente. Y es lo que ha hecho la diferencia durante los inicios, porque faltaban tantos camiones que hemos creado un grupo de WhatsApp, hemos hecho acuerdos con transportistas, publicábamos estos camiones en este grupo cada día y los camiones se vendían en 10 minutos. Era hacer 2.000 euros en 10 minutos, típicamente, o más. Entonces, por eso hemos hecho tanta facturación al inicio, hemos aprovechado este ciclo. Ahora que estamos en una crisis económica, vamos del otro lado, no del lado fabricante, pero del lado transportista y digitalizamos a los transportistas. La lógica es simple. Si estás en la necesidad, te vas a digitalizar. Si estás negociando para abaratar costes, no vas a hacer ningún esfuerzo para digitalizarte. Vale. ¿Y la red de camioneros? Entiendo que también, no sé si también hay marketplaces de camioneros, etcétera. Sí. ¿Y también miras ahí o si es un tema, no sé cómo lo encuentras? No, tenemos 4 segmentos con nuestros transportistas. Los que trabajan en exclusiva trabajan en una forma que es parecida a los productores de cervezas, ¿no? Vale. Que van al bar, le pagan la terraza y en cambio le tienen que comprar el barril durante 5 años. Pues el transportista autónomo pequeño, con menos de 100 camiones, básicamente, típicamente, lo único que quiere hacer es deshacerse de la parte comercial.
porque estar conduciendo el camión o estar a tope con la operativa no le da tiempo de hacer prospección. Ok. Pues lo delega en nosotros y en cambio le forzamos nuestro software. Tiene que digitalizar su flota a través de nosotros. Es el primer segmento. El segundo segmento son los transportistas contratados. Te van a hacer una carga de París a Barcelona cada miércoles y ya está. Luego tienes los transportistas regulares, no quieren ningún tipo de acuerdo, ¿vale? Pero te dan más camiones que los transportistas contratados, que es divertido. Y luego los nuevos, los que no conoces todavía. Estos les tienes que validar. Entonces les das cargas poco sensibles, mercancía que no vale mucho dinero, que no se puede robar, típicamente unas barras de hierro, ¿no? Para que no se pueden robar. Cemento, Y testeas el servicio. Eso. Hay de todo, ¿no? Hemos visto de todo. Y típicamente testeas el transportista hasta estar seguro que es seguro, hace buen servicio, tiene un precio regular y no se pasa mucho. Así que con estos 4 segmentos tenemos una estrategia de adquisición diferente, pero teníamos mucha experiencia, veníamos con una base de datos de miles de transportistas, porque yo cuando empecé no hablaba castellano, me han puesto en una oficina en Barcelona y me han dicho, aquí una lista de 1000 transportistas, nos vemos en un mes, sin hablar castellano. Así que empecé a hablar con un texto y es lo que decía, y cuando me contestaban no entendía, pasaba el teléfono a mi colega. Y después pensé, ¿cómo lo puedo mejorar, no? Y dije, voy a hacer como en la peli de Will Smith, ¿no? Cuando vende estos aparatos medicales, ¿no? No voy a colgar el teléfono y voy a hacer más llamadas. Y así aprendí el castellano. Así que estos transportistas les conozco perfectamente. Conozco al dueño, el hijo del dueño, a los empleados, los choferes, sus clientes. Entonces hay una relación de confianza. Y cuando empiezas no hace falta de tontos transportistas. Y luego se va subiendo. Y ahora contamos con una base de transportistas de más de 28.000 transportistas. Joder. Así que ha ido subiendo. ¿Cómo llegas a meterte en esto? ¿No? Decías que ya durante mucho tiempo habías estado en el mundo de la logística. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria Vale. hasta decidirte a meterte en el mundo de la logística. Vale, básicamente yo vengo de un pueblo pequeño, como Andorra, ¿no? Donde montas un negocio, un bar, un restaurante, te pones rico. Mis padres tenían hoteles, restaurantes, me quedé allí mucho tiempo, pero iba bien en la escuela. Entonces me fui a estudiar finanzas, yo quería ir en finanzas, estaba apasionado por el análisis técnica, lo que tienes en la bolsa, ¿no? De análisis de curvas. Y básicamente me apasionó, pero al ir en un banco de analista financiera, me depresionó un poco este ambiente que había, ¿no? De corbata, de trajes, de estar muy serio, y yo tenía esta fibra de emprendimiento dentro de mí por mi familia. Sí. Así que hice un pivot personal, me fui a Irlanda, doble diploma, llegué a Barcelona después para hacer un máster en EADA, y al final en mi tesis de máster me querían ofrecer un proyecto de Axio, ¿sabes? Para ayudar a un ingeniero a comercializar su negocio, ¿no? Su idea. Y me negué en hacer esto. He dicho, es que están abriendo el cielo para jets privados en China. Era en 2013, lo vi en el Washington Post. Y básicamente dije, hostia, hay 1 millón de millonarios entre Beijing y Shanghái. Si abren el cielo para jets privados, van a haber un montón de jets privados entre estas 2 ciudades. Y seguramente voy a poder optimizar estos movimientos para usar los asientos vacíos en estos jets, para comerciales de coches de lujos o para consultoras típicamente. Pero tenía 23 años, no tenía dinero, era francés y vivía en Barcelona. Todavía soy francés, pero bueno. así que he hecho un pivot hacia Europa y me encontré con un problema gigante que... ¿Quién es el dueño del jet? Había tanta subcontratación y no sé si fuiste a un aeropuerto de jet privados, pero no te dejan entrar para entender y hacer tu estudio de mercado. Lo hice bastante y nunca me han dejado entrar. Estaba haciendo entrevistas a la gente saliendo o la gente colando en las business class, ¿no? Y entonces, no sé, una colega del máster me llamó y me dijo, tenemos un problema parecido en nuestra empresa, donde la habían fichado, que es un gigante del sector, se llama C.H. Robinson. ¿Por qué no te juntas y a lo mejor te gustará? Y me fui allí y rápidamente me di cuenta que era como finanzas, pero sin digitalización. Pensé, con lo que he vivido yo, puedo aportar bastante. Así que me puse a llamar mucho y luego me puse a optimizar líneas y básicamente a agrupar cosas. Y me di cuenta que tenía más éxito que mis colegas, hasta el punto que me han permitido también crear una red de grupaje de cargas fraccionadas para transportar pallets. Y me di cuenta que en mi empresa habían comprado una startup en Estados Unidos. Me puse en contacto con el fundador en el chat interno. Me explicó cómo montar un algoritmo para calcular un precio personalizado gracias al número de IVA del cliente. Y gracias a esto he podido entender mucho mejor cómo digitalizar el sector. Así que el Brexit vino, tuve esta idea,
No había un buy-in enorme en interno porque es una empresa que está en el Nasdaq enorme. Y he dicho, pues me lo voy a montar yo. Es lo que he hecho. Qué guay. Sí. Qué guay. Sí, ¿Y ahora sí. en qué etapa estáis, Mike? A nivel de equipo, a nivel de, oye, ¿qué punto estáis? Vale. Estamos justamente cerrando nuestra pre-series A en breve. Habíamos abierto una series A de 5 millones. ¿Una qué, perdona? Una series A Ah, Selisa. de 5 millones, pero la hemos dividido en dos. Una parte de convertibles para ir más rápido y una parte de lead inversor. Estamos cerrando esta parte de convertible ahora. Hemos cerrado 2,5 millones y la idea es convertirlo en breve. Así que en un momento donde el mercado está bajando, ha sido complicado, tuvimos que ajustar un poquitín la valoración, pero era simplemente tomar en cuenta las condiciones del mercado. Siendo financiero me doy cuenta y lo acepto. Y a la vez muchas startups también han sufrido, muchas han cerrado, así que me siento afortunado y con mucha suerte de estar donde estoy. Así que no me lo tomo mal y voy avanzando. Porque ¿cuántos sois ahora en Tenders? Somos un poquito menos de 40 empleados. Ostras, bastante. Sí. Sí, sí. Y estamos divididos entre varios países, entre Francia, Polonia, España, Turquía y una persona en Inglaterra. La diversidad es muy importante para mí, me viene de ADA. 80 estudiantes, 55 nacionalidades. No hay nada mejor que pelearse con una persona de Costa Rica y arreglarlo después. Aprendes el cross-cultural management Te das cuenta y te preparas para emprender, ¿no? Porque al final Yo lo vi cuando fui a visitar Harvard, una clase en Harvard de Sí. HBS. Todo el mundo era diferente y te aporta al final muchísimo, ¿no? Porque, oye, Totalmente. la visión que tienen de la vida es muy diferente, entonces creas una discusión que al final tiene mucho más valor, ¿no? Sí. Y tiene sentido a veces cuando aplicas, ¿no? Tal, y oye, tal. Es difícil, ¿no? Porque al final tú dices, ostras, las cuotas estas de diversidad no debería ser así, pero al final luego cuando estás ahí te das cuenta de que realmente sí que es importante, ¿no? Es súper potente y además mi sector tiene una falta de talento, así que si lo quieres hacer más atractivo necesitas a mujeres, a gente de la diversidad. Yo creo mucho en esto también y lo hemos hecho así desde el inicio. No hemos puesto un cap por nacionalidad, ¿sabes? Pero creo que tenemos más de 15 nacionalidades en la empresa y queremos seguir creciendo esto porque nos hace más fuerte. Es decir, que hay tantos perfiles diferentes que nadie puede engañar al otro porque siempre hay gente retándote y así pues... ¿Y los tenéis en su propio país o estáis todos en Barcelona? O sea, por un tema de red, digo, no sé si tiene sentido estar en diferentes países a nivel geográfico o simplemente queréis gente de varias nacionalidades pero ubicada en Barcelona. No, es que tenemos 3 oficinas en Polonia, en Turquía y en Barcelona. La idea es que el headquarter se monte en Barcelona, así que era más fácil. Pero una parte del equipo producto y desarrollador está en Turquía. Por la historia de la empresa, al inicio hemos fichado como muchas startups, una agencia, y nos pasó algo increíble que la agencia nos dijo, mira, los desarrolladores quieren trabajar contigo, fíchalos. Yo me enfoco en UI UX, no me importa. Y se han juntado todos hace 4 años y siguen con nosotros, así que increíble. Y Polonia es porque mi socio era polaco, es polaco. Y la cultura de, bueno, hay que saber que los 2 países con más camiones es Polonia y España en Europa, ¿no? Sí, justo me sonaba. Eso, así que tener esta cultura polaca es muy importante, están mucho más maduros en transporte. Cuando entraron en Europa, en la Unión en 2004, han robado poco a poco. Bueno, no han robado, se han llevado el negocio del transporte, ¿no? Porque eran más eficientes, más económicos, etcétera, etcétera. Así que tienen una cultura mucho más madura. Estados Unidos está muy metido con Polonia, tienen muchísimos recursos y si vas ahí te darás cuenta que el transporte es un sector casi nacional, ¿no? Y si sales del aeropuerto de Varsovia hay 40 kilómetros de almacenes súper modernos, muy diferente de que cuando sales del aeropuerto de Barcelona. Qué Así guay, que eso. qué guay, qué Bueno, guay. queda de camino, ¿no? O sea, yo me imagino todos los camiones Sí. entre Polonia y España, puedes cubrir todo Francia, Italia, Alemania, o sea, Totalmente. yendo de una punta a la los otra, es nórdicos. una manera de optimizarlo bastante. Sí, hemos ido hasta entregar impresoras 3D para montar escuela en Ucrania. Así que hacemos un poco de todo. ¿Qué es lo más random que se transporta? ¿Tú conoces el contenido de lo que se transporta? A veces no, a veces sí. A veces no se quiere. Sí. Igual llevas bombas y no te enteras, ¿no? Sí, lo tienes que saber porque al final lo tiene que declarar el cargador Vale. por un tema de seguridad, ¿no? Sí. Tienes una norma de mercancía peligrosa y tienes que tener unas medidas en marcha, ¿no? Es Sí, importante sí. si Me no... imagino. Sí, me imagino que todo el mundo que Pero lleva hay bombas errores, declara ¿sabes? que lleva bombas, ¿sabes? Sí, hay errores, ¿sabes? Algún día he cargado un camión entero de iPhone, pasó el ferry de Francia a Inglaterra sin declararse como mercancía peligrosa y es un problemón porque imagínate el barco se hunde y tienes 25 toneladas de iPhone en el mar. No es tan bueno, ¿no? Así que un poco raro. Te diría que lo más raro que he transportado suelen ser cosas normales, pero diferentes. Por ejemplo, te piden un camión para transportar 25 toneladas y cargas 10 cajas de plástico sin nada dentro.
piensas, hostia, ¿por qué me han pedido un camión? Y no lo puedes saber. Y dices, ¿qué sentido tiene, no? Ya. Pero a veces es divertido porque cargas cosas de tu día a día, ¿no? Ujú. Las cosas que ves en el supermercado. Y lo bueno es que después cuando vas viajando con tu mujer o tu familia en la autopista, dices, este lo conozco, este lo conozco, este lo conozco, los camiones que hay en la autopista. Así que es divertido. Pero hay de todo, la Hay verdad. todo. Sí, ¿Y sí. la sostenibilidad de dónde te viene? ¿Te viene un poquito de vivir, haber nacido en este pueblo en Sí. medio de los Alpes, ¿no? Y querer esa Claro. pasión por la naturaleza? Sí, imagínate, en mi pueblo hay el Mont Blanc, la montaña más alta de Europa, el centro mundial del alpinismo y el esquí. Chamonix, ¿eh? Chamonix, sí. Ujú. Y en ese sentido es un sitio precioso, ¿no? El freeride ahí es increíble. Cuando naces ahí, básicamente en la escuela tienes 4 días de esquí a la semana en invierno, aprendes a cuidar el medio ambiente y te das cuenta más porque estás al lado y ves también el cambio climático 5 veces más rápido. El mar de hielo, que es un glaciar que hay en Chamonix, que es muy largo, cuando nací en 90 estaba como 250 metros más alto que ahora. Hostia. Y ahora cuando lo vas a ver, porque estaba con la Fundación Empresa y Clima en septiembre del año pasado ahí en mi pueblo con directores del IBEX, escuchas el ruido del cambio climático, porque las piedras se caen, la montaña se funde, el permafrost se funde también. Y esto es impactante porque aquí en la ciudad no nos damos cuenta. Es un poco más frío, un poco más de calor, pero nada que ver con la muerte de los animales, el cambio de... No te cambia de el la paisaje, vegetación. ¿no? Sí, exactamente. De Barcelona seguirá siendo Barcelona hasta que suba al mar, ¿no? Sí. Pero De en Chamonix niño, no. de niño tenía nieve de septiembre a junio. Ahora hay nieve en febrero a veces. Pues Así que... Biel y yo tenemos pendientes la UTMB, Ultra Trail de Mont Blanc. Ah, lo conoces, sí. El año que viene igual hacemos. Sí. A mí me faltan unas piedrecitas, pero... Sí. No sé si habéis visto, se criticó mucho. En mi pueblo está ¿Ah, muy sí? criticado, sí, porque... ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque imagínate, es un pueblo de 8.000 personas. Llega mucha gente de fuera, ¿no? 200.000 personas, sí. Y además el mayor patrocinador es Dacia, de Renault. No tiene mucho sentido, ¿no? No, Así la verdad que que no. el que es muy famoso de Cataluña, Kylian Jornet. Kylian. Kylian Jornet, hizo un movimiento este año para decir, mira, no vamos, no tiene sentido. Este pueblo se ha convertido en un parque de atracción. Ya. Y si vives ahí, no puedes comprar un piso. Un piso de 17 metros cuadrados cuesta 300.000 euros. Entonces te vas, básicamente, y no está pensado para la gente de ahí, está pensado para los residentes secundarios que aprovechan de las vacaciones. O para hoteles, ¿no? Sí. O tal. Es nuestra sociedad, es así. Los criterios principalmente son económicos de momento. Pero bueno. Y a nivel lifestyle, ¿cómo te lo montas, Mike? ¿Cómo es, por ejemplo, tu lunes? ¿Cómo compaginas deporte? Ese tipo de cosas, ¿no? Aparte Vale. de la faceta profesional. Sí, mucho aprendizaje ahí, ¿no? Porque yo antes hacía mucho deporte, fútbol, rugby, squash, me encantaba muchos deportes, ping pong, etcétera. Lo he parado todo con el emprendimiento y ahora estoy en el proceso de volver a empezar. Lo voy a contar un poco más después porque cuando tu vaso de energía está vacío, Sí. no puedes hacer deporte. Tienes que primero enfocarte en tu salud y tu nivel de energía antes de llegar ahí. Yo estoy llegando ahí justamente ahora. Mis lunes por la mañana empiezan a las 9. No voy a las 8 el lunes. Siempre me tomo el tiempo de dormir un poquito más el lunes y después arranco fuerte. Entonces, eso es uno de los aprendizajes que he conseguido a lo largo de mi camino. Antes venía a las 7, no me importaba, ahora ya no. El lunes empiezo a las 9 Justo siempre. el lunes yo lo veo al revés, ¿no? Porque estás como un poco más descansado, ¿no? Del fin de semana, entonces... Bueno, Depende cómo sea tu fin de semana. claro, igual Mike... baja un No, poco, ¿no? es más de arrancar más lento, ¿no? Claro, es la mentalidad más que Sí, de ir sin estrés, sin la bola en el estómago, de decir, tengo que hacer muchas cosas, tengo una to-do list sin fin. No, voy tranquilo, no pasa nada, vamos a arreglarlo todo, entrar en materia de forma progresiva y luego vas subiendo el ritmo. Es un poco como calentarse, ¿no? Al final. Sí. Al final te das cuenta, ¿no? En el emprendimiento, yo al final no soy emprendedor tampoco, pero estoy en una startup y te das cuenta que al final es mucho de la dirección y las decisiones que tomas estratégicas y no tanto la velocidad, ¿no? Que sí que también es la velocidad, pero Sí, pensar en la dirección a veces hay que parar un poco y el hecho de ir acelerado no te permite pensarlo bien. Entonces hay que totalmente. encontrar el balance de, oye, Sí, quality decisions, igual hay que hacer menos, pero sí. mejor pensadas porque al final va a ser lo que funcione. Sí, totalmente. Me encontré en reuniones de tecnología o productos sin entender nada porque estaba demasiado quemado. Claro, Entonces dices, bueno, no lo voy a hacer viernes, lo voy a hacer el lunes, claro. pero igual así. Tienes que realmente tomar perspectiva y pensar antes de actuar, ¿no? Y yo soy Claro. típicamente el tipo de persona que tiene un problema con el compromiso, ¿no? Puedo trabajar 20 horas al día y me gusta. Entonces, aprender a gestionarse
es la clave. Sí. Y en ese sentido me lancé con WaveUp, es una empresa de coaching, y me considero ahora como un atleta a nivel de emprendimiento y mido mucho mi nutrición, mi nivel de energía, mi salud, hago todo para dar el máximo de forma sostenible. ¿Cómo se llama esta aplicación? ¿Has dicho? WaveUp. WaveUp. Sí, Wave con Up. Y te WaveUp. permite, te da como, no sé, documentación o te sigue o como... Sí, te sigue, tienes un seguimiento personal, pero además de esto, estás en una comunidad de SEOs. Vale, Así que compartes mucho estos retos y están enfocados hacia scale-ups. vale. Así que gente con 20 empleados mínimo, una ronda en curso ya hecha y con problemas similares. Y la idea es, si te enseñas vulnerable, puedes dar mucho más y recibir mucho más de los demás. Así que en estos círculos aprendemos mucho mejor a gestionar nuestro ego, que es importante, ¿no? Cuando eres emprendedor, estás cansado o enfadado, el ego toma el liderazgo y es lo que no quieres que pase, ¿no? Así que aprender a entenderse mejor es la clave y creo que es un camino de por vida, ¿no? Y además es apasionante, ¿no? De aprender a conocerse, a ir en desarrollo personal, leer un poco más de filosofía, de estas cosas, a mí me encanta. Totalmente. Hablabas de vaso de energía, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres y cómo llenas tu vaso de energía? Pues primero para llenarlo hay que darse cuenta que está vacío, es lo importante, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta. Yo me enteré por los demás, simplemente. Es que no me daba cuenta que estaba quemado, parecía cansado y no hacía caso a los demás. Hasta que alguien me lo dijo claramente, me dijo, ¿no ves que te estás destruyendo la salud? Y que básicamente el fin de estás demasiado cansado. Mi mujer me llamó la atención también en ese sentido. Pero le haces caso, pero no totalmente de alguna forma, porque dices, no es mi proyecto, tengo que avanzar. Pero cuando te encuentras con profesionales con el mismo reto y unos coaches que ya han pasado por ahí y te dicen, mira, aprendes a tomar conciencia de tu estado de energía, te das cuenta. Y luego dices, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Y vas por etapas, ¿no? La primera etapa es hacer actividades que te dan energía sin quitarte ningún tipo de energía. Así que ir al deporte no era factible para mí en este momento. Claro. Y poco a poco lo vas llenando, vas al masajista, vas al jacuzzi, al mar, vas a jugar con amigos, vas a tomar una copa. Pues poco a poco te vuelves a poner en una situación más fuerte, ¿no? Y ahí puedes empezar la segunda etapa, que es deporte y realmente tratarse como un atleta. Yo también lo veo así, ¿no? El deporte es como que tienes que invertir un poco, ¿no? Al principio, ¿no? Es como, oye, cuando no corro nunca, si corro un día voy a estar reventado toda la semana, ¿no? Pero si luego ya cojo el ritmo de correr, al final mi nivel de estamina es más alto, ¿no? Entonces ahí ya has invertido y tienes un baseline más alto, ¿no? Entonces construir ese baseline al principio tienes que caer un poco más bajo, Un ¿no? tema de fricción. Correcto, sí, es la clave. Y uno no se da cuenta de forma automatizada porque no estamos montados para esto. No estamos creados para ser felices como personas, ¿no? Y entonces ahí está el reto, de entenderse y mirar cómo te puedes preparar para llegar ahí. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Muy inspirador, Mike. Creo que estamos un poquito justos de hora, Biel. Así que Mike, creo que nos toca despedirnos, pero oye, ha sido un super podcast, muy inspirador el final sobre todo. Muy, muy interesante también el mundo del transporte que yo no conocía. Así que nada, te deseamos lo mejor. Y también la manera de afrontarlo, ¿no? O sea, creo que también muchas veces el emprendedor peca de eso, ¿no? Peca de ese ego default, ¿no? Y que te abras y que abiertamente no comentes el tema de coaching, cómo te está ayudando y cómo le estás dando un enfoque menos obsesivo, digamos, al emprendimiento, sino llenando tu vaso para poder darlo, no poder dar esa energía a los demás, creo que también es muy inspirador. Correcto. Si puedo acabar con una frase y un consejo para los emprendedores nuevos que están llegando. Cuando dices que lo mejor es que nadie te está diciendo lo que tengas que hacer, tienes que recordarte que también es lo peor del emprendimiento. A veces no tener a nadie que te diga qué hacer te falta. Así que gracias por la invitación y cuando queráis para una nueva sesión. Muy bien. Muchísimas gracias, Mike. A vosotros. Abrazo. Que vaya genial. Un Chao. abrazo. Chao.